Y aquí es donde ya encarrerado, Zoe Robledo, pues ya se termina de repasar al Reforma, pues diciendo cómo era antes lo de los médicos de especialidad y cómo es ahora. Chéquense nada más este repasón que le da Zoe Robledo al Reforma a propósito de esta nota tan poco seria, pues tan chafa, hay que decirlo, sí. Bien, continúa el material. Esto es mucho más evidente. En estos casos, en donde las consultas de medicina familiar prácticamente no existían, porque la medicina familiar es parte del modelo histórico de la seguridad social en nuestro país. Son médicos especialistas, los médicos familiares, no son médicos generales, que pueden ver una amplia gama de padecimientos y que hoy incrementaron en 23% sus consultas. Este tipo de consultas eran las que en el Seguro Popular o no existían, o simplemente no existía ese servicio, o efectivamente se iban al medio privado. En el caso de las consultas de especialidad, peor aún, porque en las zonas remotas, estas consultas de especialidad están generalmente en las áreas de consulta externa que existen en los hospitales, en los consultorios que están en los hospitales, no se atendían con médicos especialistas tampoco, eran consultas de medicina general. Con el programa de bienestar, hoy se tiene cobertura para que la gente pueda ir a la consulta de especialidad, no solamente en las especialidades troncales que hemos detallado, ginecología, pediatría, medicina interna, ya también trauma y ortopedia o cirugía, sino en muchas más especialidades, cerca de 52. Esto también era lo que o se cobraba en las cajas del Seguro Popular, o se iban al medio privado, o simplemente no ocurrían esas consultas de especialidad, y entonces se tenía que esperar a que ya el estado de salud fuera deteriorándose y quizá tuviera que haber una intervención de otra naturaleza. Y las cirugías, exactamente lo mismo. Entonces, este incremento de cirugías que no fueron al medio privado en estos 9 estados en donde estamos avanzando, demuestra que con la eficiencia de los recursos y con verdaderamente una intervención que atiende la salud no como una mercancía ni contabilizada solamente de manera financiera como era con el Seguro Popular, se puede hacer más con los mismos recursos. Pero además de eso, el gasto que planteamos aquí de más de 5,000 millones de pesos solamente para la adquisición de equipo que no se había adquirido en muchos años y para la rehabilitación de unidades que no se habían rehabilitado ni atendido durante muchos años, pues es lo que permite tener esta productividad. Entonces, ¿cuál sería la autocrítica o el calificativo que ustedes mismos se dan sobre los servicios de salud? En el caso del IMSS vemos clínicas donde en el servicio de urgencias hay gente que está hasta 3 días sentada en una silla de hierro en el piso. ¿Todo eso para ustedes no es parte de la eficiencia? ¿O no, cómo se califica todo esto? Y preguntarle al presidente, insistirle si se cumplirá su promesa del sistema de salud como Dinamarca. Gracias. Sí, nada más, es bien importante esto que usted señala. 3 elementos contribuyen a que se tenga la necesidad de seguir invirtiendo. El primero es los 30 años de desatención a la atención primaria de la salud. Es decir, todo lo que se ha defendido sistemáticamente deja de ver que México en 30 años se convirtió en el campeón en enfermedades que se pudieron haber prevenido, en enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, dislipidemias y demás. Esos 30 años de régimen neoliberal que se defienden con tanta vehemencia, no se toma en cuenta que fueron los años donde se incrementó y se cambió en la atención médica, se hizo un giro y pasamos de atender atención ginecobstétrica, enfermedades de contagio o accidentes, a atender enfermedades que se hubieran podido evitar. El 45% del gasto del IMSS es enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuándo ocurrió ese incremento? En los 30 años de este periodo. Segundo lugar, por la falta de inversión. Por la falta de inversión en la atención médica. Es que tenemos hoy una situación de insuficiencia para poder atender, a pesar de que se han incrementado el número de contrataciones de personal médico. Porque ese es el tercer elemento, la falta de formación de médicos especialistas en términos de la necesidad de los propios sistemas de salud. Eso es verdaderamente criminal, que durante 30 años no se hayan formado los médicos suficientes para los que iba a necesitar el mismo sistema de salud. Y además aquí hay que recordar, amigas y amigos, que había mucho médico joven presumiendo que ellos eran un montón, que ellos eran muchos, que no era necesario que trajeran a los famosos médicos cubanos y que, pues que para qué, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se abren las convocatorias y aquí quiero señalar que no me estoy refiriendo a las condiciones laborales, ese es otro boleto. Y lo menciono porque ya, sobre todo en TikTok, me estuvieron respondiendo que, es que estás defendiendo, y es que ibas y que la plaza no era como la habían prometido y que las prestaciones. A ver, yo no estoy hablando ni de la estabilidad laboral, ni la existencia como tal de las plazas, ni de las prestaciones.
Estoy hablando de la actitud de los médicos, sobre todo jóvenes, que dijeron que no era necesario traer médicos de fuera porque ellos podían cubrir todas las plazas. Y yo, sorpresa, en la primera ronda de contratación de médicos, de las 14,000 plazas que había disponibles, solo se recibieron solicitudes para menos de la mitad. Ya las condiciones laborales, ese es otro boleto que sí hay que observar y sí es necesario criticar. Pero ellos dijeron que no era necesario traer médicos de fuera y a la mera hora de convocarlos se ocuparon menos de la mitad. Hubo solicitudes para menos de la mitad de las plazas. Ese es el término correcto. Que hubo solicitudes para menos de la mitad de las plazas. Y entonces todos nos quedamos, oigan, pues no nos dijeron que ustedes iban a llenar de solicitudes y pues no, realmente no. Nunca llenaron de solicitudes. Y obviamente las más solicitadas eran las que estaban en zonas urbanas y sobre todo en áreas metropolitanas. En el área metropolitana de Monterrey, Estado de Nuevo León. En el área metropolitana de Guadalajara, que involucra en el estado de Jalisco los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Y en el caso del área metropolitana de la Ciudad de México, que abarca todo lo que es Ciudad de México y una parte de los municipios del Estado de México. Pues no, ahí es donde se recibieron la mayor parte de las solicitudes. Pero si tú... Y aquí también se hizo un clip para Al Rojo Vivo, tal cual. Aquí se hizo la primera etapa de registro. Y pues aquí vimos que pues, los médicos jóvenes pues, quedaron bien mal porque dijeron que podían llenar todas las plazas y la verdad es que pues no las llenaron. Esa es la realidad, la neta, la verdad. Y luego aquí la reportera de Dinamarca utilizando el término de que si vamos a terminar siendo un sistema de salud como el de Dinamarca. Y aquí me llama la atención, no la puedo poner esta así por cuestiones de derechos porque además me tiene bloqueado en Twitter y no sé si hasta en Facebook. El periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento le hace una entrevista al doctor Hugo López-Gatell. Y en esta entrevista el doctor López-Gatell hablaba precisamente de esto. Bueno, le preguntaba a Ernesto Ledesma sobre el tema de si vamos a hacer en salud como Dinamarca, ¿no? Y entonces el doctor Gatell le responde. Digo, lo que pasa es que con ese discurso el presidente no le está hablando al ciudadano de a pie. No le está hablando, digamos, a la base. Le está hablando a todo ese sector que se dedica a criticarlo un día sí y el otro también. Para que se den cuenta, ¿no? Y para que nos hagan el favor de hacer notar de que si no vamos a llegar a ser como Dinamarca, no es por lo que este gobierno no alcanzó a hacer, sino por todo lo que los gobiernos anteriores, sobre todo de los últimos 40 años, dejaron de hacer. Ya lo está diciendo Zoé Robledo aquí. ¿Cuántos años, y eso sí fue criminal, dejaron de formar médicos por toda la cantidad de pretextos que tú quieras? Porque dicen, se centran mucho el problema en la UNAM. ¿Pero qué creen? Que también el Instituto Politécnico Nacional también tiene la carrera de medicina. Algunas, si no es que todas las universidades autónomas de los estados tienen la carrera de medicina. Entonces el problema se centra solamente en la UNAM, pero es un problema generalizado en muchas universidades públicas, no solo en la UNAM, tal cual. Esta administración tuvo un plan B, digamos, en este sentido. Ya ven que los planes B están de moda. Fundando las universidades Benito Juárez y en el caso concreto de la Ciudad de México se fundaron las universidades para la salud donde se prepara personal médico y personal de enfermería para poder cubrir precisamente ese faltante de plazas médicas, de gente, de personal preparado para poder dar la atención que se necesita y que no se tenga la necesidad de traernos médicos de fuera. Que por cierto, hay que mencionarlo también, cuando critican al presidente López Obrador sobre por qué solo médicos cubanos, entonces en una segunda, no me acuerdo si en la segunda o en la tercera etapa, abren la convocatoria no solo para médicos cubanos, sino para médicos de cualquier país del planeta, para cualquier país del mundo. Si quieren venir médicos sudafricanos, podían venir. Si querían venir médicos británicos, podían venir. O médicos españoles, podían venir. O médicos italianos, o médicos alemanes, o del país que quisieran. Claro, contratados y con un salario. No es un trabajo de agrapa como la oposición trató de hacer ver con el tema de los médicos cubanos, ¿no? O sea, entonces este tema de salud, cuando llega Reforma y dice, es que no vamos a hacer como Dinamarca, ¿lo vamos a alcanzar? Pues no es para que lo alcancemos, al menos no ahora. Es para que notemos con claridad que el problema viene desde hace 30, 40 años. No es algo de ahorita. Y no es algo que se pueda corregir en solo porque llevamos 4 años y dicen, es que López ya no cumplió. No, pues no es algo que podamos reparar
con todo lo que se necesita y dejarlo bien al tiro ahorita. Pues no, obvio, no se puede cubrir en 4 o hasta en un sexenio lo que no se hizo en 20, 30, en 40 años. No se puede. Es imposible, sinceramente. Entonces, pues híjole, la verdad es que pues está un poquito difícil, la verdad. Y Reforma, nuevamente haciendo el ridículo, diciendo que es que los que no se atienden en el sistema de salud pública es porque asistieron a médicos privados. Sorry, pero no. Así las cosas, amigas y amigos, por este tema del Reforma, otra vez. Y que bueno, también hay que decirlo que esta administración está haciendo lo que puede y pues nos está tratando de apoyar en todo lo que se ha dejado de hacer. O sea, está haciendo lo que le toca y está corrigiendo todo lo que no se hizo.